La policía no debe de ser uno de cuantos, sino debe de ser de todos. Es importante reconocer que el policía es también un ciudadano. Por ello, estos foros tienen como uno de sus propósitos acercar al policía con la ciudadanía, que ambos se sumen para que juntos puedan contribuir, de acuerdo a sus límites y responsabilidades, para consolidar una mejor policía que sirva para darnos mayor seguridad a la ciudadanía. Ello no implica que pasemos por alto el principio rector de que la seguridad pública es una tarea del Estado. Cuando sumamos esfuerzos gobernantes y gobernados, es cuando se actualiza una de las vertientes del poder ciudadano. Hoy los retos que enfrenta el país implican esta participación de todos ustedes, de todos los mexicanos. La creación de estos foros ha contribuido con las bases que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública plasmado en el artículo 21 constitucional. En efecto, es un derecho de la comunidad coadyuvar en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Ciudadanas y ciudadanos, los ejercicios de ciudadanía como el foro que hoy nos convoca contribuyen a la formación de mejores policías y por ende a la formación de mejores ciudadanos. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Ahora unas palabras de Enrique Betancourt, consejero de Causa en Común. Muy buenos días a todos y todas. Tengo esta mañana el honor de presentar la ponencia de David Kennedy. David Kennedy es director de la Red Nacional para las Comunidades Más Seguras en los Estados Unidos, localizada en uno de los centros de estudios más importantes también de la nación americana. Particularmente es el Centro John Jay College de Justicia Criminal en los Estados Unidos. David es un académico, pero estos académicos que siempre anda con un pie, digamos, en las aulas y otro pie en las calles. El trabajo de David es un trabajo que data de hace unos 25 años, cuando trabajando directamente con la policía de Boston, definió una metodología para reducir los homicidios de esta ciudad. A partir de ese tiempo, el trabajo de David ha venido avanzando y sofisticándose y replicándose en una serie de ciudades en Estados Unidos con efectos muy importantes. Y me parece muy relevante la presencia de David en el contexto, digamos, de esta conferencia, pero por supuesto en el contexto amplio, nacional, sobre esta reflexión que constantemente tenemos. Me parece a veces un falso dilema, un dilema entre prevención y control, pensando que estamos hablando de dos caras de la misma moneda. Hace poquito escuchaba y replicaba yo que más que pensar en prevención de un lado y reacción o control del otro como una moneda, habría que pensarlo como algo mucho más, digamos, con un grosor distinto, en términos de entender que hay distintos tonos de gris para hacer prevención y distintos tonos de gris para hacer control. El trabajo de David, como lo vamos a escuchar el día de hoy, es un trabajo denominado disuasión focalizada. Es un ejercicio práctico, es un ejercicio probado que trabaja al mismo tiempo con una policía no dura o suave, sino con una policía inteligente. Trabaja con una comunidad comprometida por mejorar sus condiciones. Trabaja también con el sector social que ofrece oportunidades, trabajando con los jóvenes y no contra los jóvenes que están en situaciones de riesgo, con un solo objetivo, que es proteger sus vidas. Me gustaría pensar que la conferencia de David, más que una ponencia el día de hoy, es una propuesta concreta, adoptar modelos, no tiene que ser modelos similares, con aproximaciones que puedan llevarnos a concretar esfuerzos que son muy relevantes y muy importantes para nuestro país, como la reforma al sistema de justicia, la reforma a la policía, pero finalmente con la necesidad inmediata de aterrizarlo en las esquinas, en las banquetas, en las calles de nuestras ciudades. Entonces, les pido que le den la bienvenida a David. Muchas gracias por su atención.
Good morning. I am a stupid American who doesn't speak Spanish. So I apologize for that and beg your indulgence. Bear with me and we'll see if we can get through this. This is my first time in Mexico. This is my first morning in this amazing city of yours. It is an extraordinarily beautiful city. I'm glad to be here. I'm glad to be with you. I'm hoping that it will turn out over the next 45 minutes or so that I have something to share with you. But I'm also always more than a little uncomfortable going to other countries and talking about the American experience in dealing with violence for a couple of reasons. One is that most of the places I go actually have less of a violence problem than the United States does. So it always seems a little odd to talk about the lessons that we've learned about this. And in far too many places, and this is one of them, the violence issues that you're dealing with are in no small part connected, at least to the appetites, if not also to the policies of my nation. And lots of us in the United States know that. We know that we bear some very real responsibility. And if I have anything to offer here, which I hope I do, it comes with a sense of real humility. So I'm glad to be here. I'd like to particularly thank the conference organizers and particularly Morena for having me here today. Thank you. And if we have something to offer out of the U.S. experience, it is because we have been dealing there for a very long time with a kind and a level of violence that the statistics are not just bad, the impact on individuals and families and communities, the impact on the economy, all of those are very serious. But my approach to this work begins with the observation that all over my country, people are living in neighborhoods where the level of violence is unconscionable. It is morally and politically completely unacceptable. So this is not the story that most people from the United States and looking at the United States hear these days, right? So we are very proud in my country that we are 20 years into a very serious crime decline. Everybody knows the New York City story. Everybody knows how the numbers have come down and down and down and down and down. And that is absolutely accurate. The homicide rate in my country right now, the way the FBI and criminologists track it, is between 4 and 5 per 100,000. So 4 to 5 homicide victims per 100,000 in the population every year. And that's true, and it's dramatically better than it was 10 and 15 and 20 years ago. The numbers continue to decline, and that is absolutely right, and it's good news. It is also the case that good news has largely skipped much of America. All over the United States, there are neighborhoods these days, they are almost exclusively historically troubled, poor black neighborhoods, where black Americans, especially young black men, are dying at, and I'll say this again, unconscionable rates. You walk through these neighborhoods, there are street shrines to the dead on the corners.
People write the names of their dead on the sidewalks and the sides of buildings. These days, their surviving friends, they tattoo their dead's name on their forearms and their fingers. I live and work out of New York City, and I can take the train into Newark, New Jersey, right across the river from New York City. And as I walk from the train station to City Hall, I can go into a little store, what we call a bodega, with a picture of my dead son. Give that picture to the clerk and walk out with a stack of funeral t-shirts, camisetas que tienen la imagen de este chico muerto. Esto es lo que sucede normalmente en Newark, vender las camisetas de los hijos muertos en las tiendas de Nueva York. Y bueno, no toda la gente blanca en mi país vive así. Esto es un problema exclusivamente, hoy en día, este es un problema nada más de los barrios y los vecindarios negros. Solía ser esto también un problema en muchos barrios latinos en los Estados Unidos, pero esto ya no es cierto. Estadísticamente hablando, esto ya cambió. Lo que sabemos hoy en día, lo que sabemos que es cierto al respecto, es que en los Estados Unidos, si vives en un barrio que tiene migración latina, reduce las tasas de criminalidad. Y bueno, como saben, muchos políticos dicen esto en los Estados Unidos, si tienes muchos inmigrantes, la delincuencia cae. Pero bueno, no es cierto, no están diciendo eso, pero sí sabemos que es cierto. Estos barrios de negros que están en todos los Estados Unidos, donde la gente tiene miedo de salir a la calle, donde los niños temen ir a la escuela, donde la gente joven dice, bueno, cuando tenga 25 años seguramente ya voy a estar muerto, entonces ¿para qué voy a la escuela? ¿Y para qué me caso y tengo hijos? Y en muchos sitios literalmente puedes caminar por las calles y hay agujeros de balas en las casas y en los edificios. Y bueno, yo trabajo en las comunidades. A mí realmente no me importa tanto la delincuencia. Pero bueno, no es cierto, sí me importa la delincuencia. A todos nos importa la delincuencia. Lo que a mí más me importa es las comunidades. Y mi trabajo se enfoca en las comunidades que tienen más problemas, las comunidades que tienen los problemas de seguridad social más graves. Y lo que hemos aprendido de estas comunidades es que a menos de que haya un nivel básico de seguridad en estas comunidades, no hay nada más que funcione. Así es que bueno, en mi país yo crecí para creer que donde hay estos tipos de delincuencia, tenemos que arreglar las escuelas y desarrollar la economía y apoyar a las familias y asegurarnos también que el sector salud está bien, enfocarnos en el racismo y enfocarnos en el desarrollo económico. Y bueno, sigo creyendo en muchas de estas cosas, pero la idea de que puedes trabajar también en las escuelas, arreglar las relaciones que existen entre las comunidades que están muy enojadas y el resto del mundo en el que viven, cuando de verdad, literalmente, la gente tiene miedo de salir a la calle y cuando los padres especialmente se despiertan en la mañana y están preocupados de que no van a regresar sus hijos, no podemos trabajar en las condiciones sociales fundamentales cuando la gente tiene tanto miedo. Eso no se puede hacer. Yo de verdad no puedo lograr que alguien llegue y ponga una tienda de abarrotes en estas comunidades. Esto no va a suceder. Entonces, si no logramos arreglar esto, bueno, eso es lo que yo creo hoy en día, si no, no va a funcionar nada. Y en mis documentos que he escrito en los Estados Unidos, el gobierno le promete a la gente tranquilidad doméstica y en todos los barrios que hay en mi país no estamos haciendo esto y no es solamente una cuestión de las cifras. Está mal, yo creo que está mal, es un fracaso del experimento estadounidense. Así es que sí, tenemos que ser mejores. Las buenas noticias que tenemos es que sabemos que podemos hacer las cosas mejor. Así es que esto es bastante reciente. Llevo 30 años haciendo esto. Y cuando comencé a trabajar en estos sitios con estos problemas, no había nada. No había nada
el trabajo que se hacía en cuanto a la violencia. No había nada que hubiera funcionado en algún sitio y que se pudiera replicar en otro lado y asegurarnos de que fuera a funcionar. Tampoco no había nada realmente que se pudiera hacer rutinariamente por la gente normal con los recursos normales que obtienen. Hay héroes en todos lados, pero nadie puede ser el líder de un país o de un programa político con héroes, nada más. La gente real tiene que poder hacer ese trabajo, levantarse en las mañanas y hacerlo todos los días, salir. Y las buenas noticias es que estos enfoques formalmente han surgido y eso es lo que quiero yo compartir con ustedes. Yo no creo, y de verdad que quiero ser muy claro de esto, no creo que ninguno de los cosas que hemos hecho en particular, ninguno se puede tomar, se puede empacar y venir y traerlo y utilizarlo justamente acá en sus ciudades o en sus barrios. Cualquier persona que venga de Nueva York, de Los Ángeles o de donde sea, si viene a sus oficinas y les dice, nosotros hicimos esto allá, háganlo igualito y van a estar bien, no. De verdad, envíenlos al aeropuerto de regreso porque no. Nada del trabajo que se hace en comunidad o el control de crimen se hace de esta forma, pero sí, lo que hemos logrado ver es que tenemos algunos entendimientos básicos de qué es lo que está sucediendo, algo que parece que se puede utilizar en cualquier sitio del mundo. Y bueno, voy a hablar de estos enfoques que tenemos y también poder hacer el trabajo basado en estos hechos, y esto se puede adaptar a distintos sitios y a distintos lugares. Y si, por ejemplo, todo esto básico de lo que les voy a hablar, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos tomar esta idea fundamental? ¿Cómo podemos hacer que funcione para ustedes y sus comunidades? Y bueno, hablo del John Jay College, de donde yo vengo. Estamos aquí para esta razón. Si esto tiene sentido y funciona para ustedes, tienen un socio con ustedes para trabajar, o sea, yo. Entonces veamos si esto funciona. Permítanme hablar de lo básico. Bueno, hasta ahora, si queremos hacer algo muy concreto con la violencia, tenemos que enfocarnos en la violencia. Así es que en mi país y en todo el mundo, la gente ha tratado de hacer algo acerca de la violencia, viendo otros aspectos, otras cosas. Es un desarrollo económico y un problema de la sociedad civil. Así es que vamos a trabajar en las escuelas, en la economía, en el racismo, apoyo a las familias y trabajar con los chicos y todo este tipo de cosas. Es un problema moral. Así es que vamos a trabajar también en la cultura, en nuestra fe, en nuestras ideas básicas. También es un problema de justicia criminal. Así es que vamos a arreglar el sistema de justicia para que finalmente funcione y obtengamos los resultados que queramos. También es un problema de pandillas, vamos a quitar el problema de pandillas, es un problema de drogas, vamos a eliminar las drogas, pero nada de esto ha funcionado, ninguno de estos puntos han funcionado. Así es que, bueno, mis estándares son muy altos. Y, por ejemplo, yo trabajo con una comunidad o una ciudad que tienen estos niveles de criminalidad. Si realmente no hemos logrado tener una diferencia, pues no tenemos éxito. Entonces, todo esto importa y todo muestra una diferencia. Pero bueno, por ejemplo, si hemos trabajado en las condiciones básicas y la violencia ha caído, esto no es cierto. Si trabajamos nada más con pandillas, las pandillas desaparecen, no. Nada que hayan hecho tratando de hacer este tipo de cosas ha sido eficiente. Así es que resulta que sí, podemos ver la violencia como un problema por sí mismo, podemos enfocarnos también en la violencia y podemos hacer una diferencia muy importante. En sitios, por ejemplo, que han hecho esto de forma exitosa, todos estos problemas siguen existiendo ahí. Siguen teniendo drogas, pandillas, siguen existiendo todo tipo de problemas sociales, pero la violencia está mucho mejor. Y bueno, cualquiera de nosotros aquí entiende esto. Si la violencia mejora, entonces pues tenemos más oportunidades de poder trabajar con la educación y con el desarrollo económico. La violencia envenena todo.
Así es que lo primero que aprendimos es enfocarnos en la violencia. Es un problema muy importante. Después, los demás otros temas los vemos por separado, pero lo importante es enfocarse en la violencia. Lo siguiente. Bueno, esta es una pregunta de qué es lo que está sucediendo, pero literalmente cada país o cada sitio en donde voy y me preguntan esto, pues resulta que la violencia tiene muy pocas personas que operan en grupos, son muy pocas las personas que están aquí. Denle los nombres que quieran a estos grupos, pandillas, redes, en Chicago los llamamos facciones. Sí, son pandillas, son grupos de personas que están en las drogas. La gente ahí son muy activos, no son gente normal, son delincuentes, y en cualquier sitio donde se haya hecho esta auditoría y han logrado encontrar de qué se trata esto. Por ejemplo, en los estados, vemos alguna ciudad, vemos todos los grupos que hay ahí, vemos a todos los que están en estas organizaciones. Todos son menos de la mitad del 1% de la población de estas ciudades. En las comunidades más peligrosas son solamente el 1% los que están generando toda esta violencia. Y estos grupos, este porcentaje tan pequeño de la población está conectado con el 65 o el 75% de todos los homicidios en la ciudad. Se lastiman, se hieren entre ellos, bueno, se hacen daño entre ellos. Están también en un riesgo muy grave. Y bueno, ya les di algunos números anteriormente. Por ejemplo, en mi país, la tasa de homicidios en mi país está aproximadamente de 4 a 5 por cada 100,000. Si, por ejemplo, ustedes están en la red de estos grupos donde se concentra la violencia, en mis ciudades estadounidenses más pacíficas, pues estos jóvenes están muriendo, todos los años están muriendo a tasas de 3,000 por cada 100,000 personas. Es decir, tienen 1,000 veces más riesgo que las personas que viven junto a ellos. Y mis colegas, por ejemplo, han hecho los números. Y si vemos estos números nada más, estas personas están mucho más seguras estando en Afganistán que estar en sus propias vecindarios. Su miedo, que es completamente legítimo, es uno de los problemas que genera la violencia. Tienen miedo, quieren que alguien les cuide las espaldas, necesitan un grupo, una pandilla, tienen razones para tener armas, tienen también razones para estar alertas, lastiman a la gente a la menor provocación porque están aterrorizados. Y sí, seamos muy claros con esto. Esto es lo que está sucediendo. No es algo moral, no es legal, no está bien, pero es real. Y algo de lo que hemos aprendido de esto es que una de las cosas más importantes que podemos hacer para prevenir la violencia es prevenir la violencia. Si podemos reducir esto de cierta forma, si tienen menos miedo, si tienen menos razones para utilizar armas, para estar en grupos, en pandillas, pero ellos están aterrorizados. Y si nosotros en nuestra posición podemos asegurarnos de que no tengan tanto miedo, se van a tranquilizar. Así es que bueno, aprendemos en los grupos, no en la economía, no en el racismo, no en las drogas, nos hemos enfocado en los grupos. Y creo que algo más que también aprendimos es que no importa cuál sea tu posición en este problema. Tienes la razón. Así es que algunas personas ven estos barrios y dicen, ahí hay muchos delincuentes y los delincuentes toman malas decisiones, tienen que hacerse responsables de lo que hacen, así es que alguien tienen que ser llevados a la justicia. Esto es cierto, esto de verdad es cierto. También hay otras personas que ven estas comunidades y dicen, bueno, evidentemente aquí nos estamos enfrentando con un colapso moral. La gente no respeta la vida, no respeta la ley, no
respetan a los mayores, necesitamos tener más moralidad. También tienen la razón, también es una apreciación correcta. Hay otras personas que los ven y dicen, bueno, si tantos jóvenes en esta ciudad se están comportando tan mal, pues no puede ser su culpa individualmente. De cierta forma hemos decepcionado a esta comunidad, los hemos oprimido, no los hemos apoyado, los hemos alienado, son víctimas y necesitan nuestra ayuda. Y sí, eso también es una apreciación correcta. La postura de todos en cuanto a esto es correcta. Y la locura con la que generalmente vivimos es que sí, pensamos que solamente en una de estas cosas a la vez. Si creemos en la justicia, entonces no creemos en el apoyo. Si creemos en el apoyo, no creemos en la justicia. Necesitamos tener todas estas variables a la vez en mente. Tenemos que considerarlas todo el tiempo. Y en cuanto a los resultados operacionales de esto, tenemos que la forma en la que se trabaja con la violencia hoy en día resulta en que tenemos que tener una asociación que incluya a la ley, a la policía, a los ministerios, en mi país, las agencias federales y los sheriffs y todos ellos. Entonces todos ellos tienen que ser parte de esto. También tenemos que tener que represente lo que se llama bien y mal, es decir, la voz moral de la comunidad. Indican qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El poder más importante que nosotros tenemos y que casi siempre olvidamos es el poder que tenemos de liderazgo natural, el liderazgo natural que surge en estas comunidades. Las pocas personas que están a cargo de esta violencia. Entonces sí, nosotros queremos ayudarlos, por supuesto necesitas ayuda. Si por ejemplo estás haciendo algo muy malo, pues evidentemente necesitas ayuda. Pero bueno, estas son conversaciones aparte. Justo en este momento no vamos a hablar de empleos, no vamos a hablar de la ley. Lo que vamos a hablar es de lo que está bien y de lo que está mal. Vamos a hablar de pecado, vamos a hablar de qué es lo que significa ser un miembro de esta comunidad, vamos a hablar de lo que significa ser un ciudadano. En esta comunidad no lastimamos a la gente. En esta comunidad no creemos en esto, no apoyamos esto. Tú eres un hombre, eres un adulto, eres un ciudadano. Y lo que esto significa es que tú no le vas por ahí en la calle disparando a la gente. Y eso es lo que todo mundo en esta comunidad cree. Tú y tus amigos básicamente son los únicos que no creen en esto. Pero el resto de la comunidad sí lo cree. Y hoy te vamos a decir que sí, los queremos, los respetamos, queremos que sean parte de la comunidad y esto significa que ustedes van a dejar sus armas. Eso es lo que resulta que es algo muy poderoso que se puede hacer en las comunidades. Entonces sí, por supuesto tenemos a la ley, la voz moral de la comunidad y también a la gente que ofrezca programas de ayuda y de apoyo social. Y bueno, resulta que lo que pasa es que cuando tenemos todos estos elementos y hacemos un enfoque en estos grupos, enfocarnos específicamente en estos grupos que están generando la violencia. Pues todos hemos tratado de luchar contra las drogas, contra la delincuencia. Hemos tratado de hacer todas estas tareas. Y bueno, sí vale la pena hacerlo, pero aún no se aborda el problema de la violencia. Si por ejemplo tomamos una pequeña sección de estas mismas capacidades, si nos enfocamos en cara a cara, si vemos y nos reunimos cara a cara con estos grupos que están haciendo algo, pues resulta que podemos hacer algo muy distinto. Y esto va a funcionarles para ustedes. Estamos siendo muy honestos con ustedes. No es perfecto, no es una cura, ninguno sabe cómo podemos eliminar esto, pero esto es un tratamiento, pero puede ser muy efectivo. Y las ciudades que están haciendo esto en mi país
han visto una reducción de 30-50% de crímenes muy violentos. También hay una mejora en los círculos en la comunidad donde esto está sucediendo. Es lo único que nosotros conocemos y lo que sabemos. Es lo único que produce este tipo de resultados. Así es que, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, tenemos la ley. Buscamos a alguien en la comunidad que quiera y que esté dispuesta a hacer esto. Por supuesto, no todos en la comunidad van a hacerlo y no necesitamos a todos. Por ejemplo, puedo yo ir a los peores barrios en los Estados Unidos y hay líderes y pastores y también hay pandillas y las madres de las personas que muestro. Y bueno, vemos también en la comunidad de ancianos. Ya están haciendo ese trabajo. Todos saben que son auténticos, no tienen miedo los unos de los otros, se tiene el enfoque correcto. Y bueno, tenemos a los proveedores de servicios y a todos que pueden hacer todo este tipo de programas de trabajo con la sociedad civil. Y aquí es donde las cosas se vuelven un poco extrañas. Estas asociaciones comienzan a entablar pláticas directas con estos grupos de violencia. Es simplemente hablar con estos grupos de violencia. Lo pueden hacer como quieran. Por ejemplo, pueden sacar anuncios en el periódico y explicarles cómo se va a realizar esta dinámica. Y bueno, nosotros ya sabemos una forma de hacerlo. Lo que hacemos es literalmente tenemos pláticas cara a cara con estas personas de los grupos de violencia. Bueno, esto es lo que funciona para nosotros. Identificamos los grupos, identificamos a todas las personas que son partes de este grupo de violencia y siempre hay alguien que, por ejemplo, tiene libertad condicional. Es decir, que las autoridades les pueden decir que ellos tienen que ir a reunirse con la policía porque están en libertad condicional. Entonces van y ven a 60 o 75, 100 adultos, todos son de la policía, de la ley, la gente de su comunidad, gente que les puede ofrecer ayuda. Y entonces escuchan, y están aquí por primera vez, escuchan a todos, están todos reunidos, parados y hablando, y escuchan una voz única, y es algo así lo que escuchan. Ustedes están aquí porque representan un grupo en nuestra comunidad. Su grupo y todos estos grupos son los que están generando la violencia en la comunidad. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos también. Tenemos un mensaje nuevo y muy importante para ustedes. A todos nos importan ustedes. No nos importa quiénes son ustedes o qué han hecho, pero queremos que ustedes tengan éxito, queremos que estén vivos, queremos que no estén en la cárcel. Incluso la policía quiere que ustedes estén fuera de la cárcel. Ustedes son las personas en nuestra comunidad que están al mayor riesgo de lastimar a alguien, de que los lastimen, de morir o de ir a la prisión. Y nadie en la comunidad quiere que esto les suceda a ustedes. Así es que todo lo que ven aquí está diseñado para que ustedes sigan vivos y bien dentro de esta comunidad. Aquí tenemos gente de su propia comunidad, gente que les va a hablar del dolor que está causando lo que ustedes están haciendo, el dolor que le genera a la gente que ustedes quieren. Y pues aquí vamos a tener madres que vienen y hablan en un micrófono como esto y dicen, a mi hijo era alguien como tú, lo mataron hace 15 años. Mi familia y yo nunca vamos a estar bien después de esto. Tenemos trauma, no podemos dejar de respirar, pero soñamos en nuestro hijo, perdí mi empleo, no pude cuidar a sus hermanitos también se metieron en problemas, los metieron a la cárcel. Cuando ustedes matan a alguien, el dolor en su familia y en el resto de la comunidad es muy grande que ni siquiera se lo pueden imaginar. Y si a ustedes los matan, su mamá va a estar aquí parada y hablando y diciendo lo que yo estoy diciendo, y sabemos que ustedes no quieren ver a su madre aquí. Y de verdad, he visto salas con los criminales más rudos que se puedan imaginar llorando al escuchar a estas personas. A lo mejor no nos respetan a nosotros, pero hay gente que sí respetan dentro de su comunidad y los van a escuchar a ellos.
Así es que las personas de servicios sociales dicen, queremos ayudarles, no les vamos a prometer nada, no podemos prometerles algo que no vamos a cumplir y tampoco les vamos a decir que les vamos a dar un buen trabajo para que puedan vivir, porque no podemos hacer esto, pero lo que hemos aprendido es que lo que estas personas necesitan no comienza con la escuela y con el trabajo, esto es como una fantasía. Lo que ellos necesitan es lo que nosotros podamos darles y esto es mucho más sencillo de hacer. Necesitan que nosotros vayamos a las personas que están tratando de matarlos, evitar que los maten, necesitan nuestra protección, necesitan un pase de camión, necesitan un teléfono que va a funcionar la semana siguiente. Ellos no viven en cualquier lado, no tienen una dirección de correo electrónico. Sus pequeños hermanitos están llorando porque no tienen comida en su casa. Podemos llevarles comida a su casa. También podemos lograr que la electricidad la reconecten. Así es que hay muchas cosas que se pueden hacer y debido a que ellos están enfrentando estas situaciones, no tienen nada que ver con el desarrollo económico, por así decirlo, y hace una diferencia muy, muy importante. Y tenemos que ver esto con seriedad. Todo el tiempo decimos en mi país, les decimos, sí, vamos a ver dónde ustedes están. No es verdad, no es verdad, ellos están desesperados. Y para nosotros parecen pequeños detalles, pero son cosas que hacen una diferencia muy importante. Y después la ley también dice, bueno, vean, esto tiene que ver con los grupos. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Hemos estado siguiendo a todos estos criminales. Ellos están aquí en la comunidad buscando venganza y se han estado disparando, llevan años peleando. Hay dos grupos, la ley, los agentes de policía que hacen un muy buen trabajo, arrestan a alguien, lo meten a prisión, los meten por el resto de sus vidas en prisión, pero los dos grupos siguen en la comunidad, se siguen disparando, se siguen peleando. No hemos cambiado nada, no hemos cambiado nada al respecto. Así es que la policía finalmente ya entendió esto y les ha dicho, bueno, esto es problema de los grupos. De hoy en adelante vamos a actuar como si fueran problemas de los grupos. Y nosotros no queremos meter a todos a la cárcel. Les estamos diciendo con tiempo que cuando se vayan de aquí, el siguiente grupo, por ejemplo en la Ciudad de México, el siguiente grupo que mate a alguien y entierre a alguien, todos en la policía, todos en la ley, van a ver a este grupo y lo van a ver con lupa. Y vamos a ver todos los crímenes que estén ustedes haciendo y todos estos crímenes van a tener mucha atención y le vamos a prestar mucha atención a lo que están haciendo. No podemos hacerlo con todos los grupos en la ciudad, realmente no queremos hacer esto. Esto tiene más bien que ver con la violencia. Vamos a protegerlos de ustedes mismos, pero los vamos a proteger. Y el siguiente grupo en la ciudad que mate a alguien, vamos a utilizar todo el poder legal que tengamos y vamos a ir con este grupo y vamos a resolverlo. Así es que el precio de que esta persona cometa un homicidio es que todos en el grupo van a sufrir. Pues legalmente va a ser algo legal, pero va a suceder. Así es que les estamos diciendo con antelación que no queremos hacerlo. Por favor, díganle a todas las personas en su grupo de violencia, porque a partir de ahora va a ser así. Así es que los envían a casa y tan pronto como asesinan a alguien, hacen exactamente lo que dicen, hacen un ejemplo para este grupo y después regresan y traen a todos. Esto es como tener a sus propios hijos y educarlos. No les puedes decir una vez las cosas, se los dices una y otra vez, se los repites una y otra vez. Y la siguiente reunión en la que nos vemos con esta red, les decimos, hicimos justamente lo que íbamos a hacer. Aquí está la persona que mató a alguien, aquí nos escuchó, esto es lo que le hicimos a su grupo, no queríamos, pero lo tuvimos que hacer y ahora están libres ustedes de irse otra vez, pero cuando dejen la puerta vamos a esperar a este homicidio y cualquier grupo que cometa este asesinato es lo que vamos a hacer. Ustedes están a cargo, depende de ustedes. Y cuando entiendan finalmente esto, y sí, se requiere mucho tiempo esto, hay que persuadirlos que las cosas van a ser distintas, pero cuando ya lo creen finalmente, entonces
las cosas mejoran mucho. Algo que nos tomó mucho tiempo descifrar es que una de las razones por las que mejora es porque la gente para la que esto representa una diferencia es para las personas que están en estos grupos de violencia. Esos son los que están muriendo. Si, por ejemplo, las tasas de homicidio caen, esto es porque, bueno, significa que no están muriendo tanto, están mucho más seguros. Y esto tiene que ver con la violencia. No tiene que ver con vender drogas, no tiene que ver con desvelarse, no tiene nada que ver con esto. Siguen teniendo la atención suficiente y tienen el mismo tipo de atención que han estado obteniendo. Y los también los asesinatos tienen mucha atención. Queremos que cambien sus vidas, pero si no cambian sus vidas, pero si se quedan en la pandilla, si siguen peleando, pues tienen menos posibilidades. Pero si ya no los están matando en la comunidad, es mucho mejor para ellos, es mejor para nosotros y es mejor para todos también. Esta es la estrategia. El enfoque es muy sencillo. Identifican a los grupos de violencia, hacen un grupo en la comunidad, se involucran directamente con estos grupos de violencia, mantienen sus promesas, si quieren ayuda, los ayudan, si matan gente, hacen este tipo de cosas que les acabo de explicar. Hacemos lo que la ciudad hace y, bueno, no es perfecto, no es preciso, pero sí. Hace una gran diferencia, no se nos ha ocurrido nada distinto más que eso. Y ahora permítanme cerrar y les quiero dar algunos pensamientos que tengo. En mi país hay otra razón que no nos hace sentirnos muy orgullosos de las tasas de homicidio, y es las tasas de homicidio han caído. Y ahora nos estamos dando cuenta que tenemos una sistemática, bueno, metemos a esta gente a la prisión, todos se van a la cárcel, los arrestamos en las calles, los estamos aislando, a ellos no les gusta que los estemos aislando. Y en Nueva York, de donde yo vengo, como todos saben, las tasas de delincuencia están muy bajas. Y si vamos, por ejemplo, a los barrios negros, donde hay una diferencia importante con las tasas de delincuencia, los niños, el 80% de las personas aquí dicen, la gente en mi barrio no confía en la policía. Hemos logrado que la delincuencia caiga, pero también tenemos una crisis legítima. Y no podemos, ninguno de nosotros puede tener policía que nos odie. Y esto resulta que es un primer paso muy importante para volver a recuperar nuestra legitimidad, que nos permita ir a estos barrios que están tan enojados con nosotros y decirles, mira, no hemos hecho las cosas bien, no están ustedes seguros, todo lo que hemos hecho y la violencia sigue siendo muy alta. Queremos hacer las cosas distintas, queremos lograr hacer un cambio junto con ustedes. Ahora tenemos las matemáticas que nos muestran que en esta comunidad, que la hemos etiquetado como una comunidad mala, casi todas las personas aquí son buenas personas. Casi nadie aquí está generando esta violencia. Pero no pensamos que incluso a ellos les gusta estar haciendo lo que hacen. A ellos los están lastimando, los están hiriendo, tienen miedo, aman a sus familias y pensamos que muchos de ellos van a alejarse si se sienten seguros. Sabemos que no nos respetan, pero los respetan a ustedes. Así es que los van a escuchar a ustedes. Y entonces vamos a crear este momento de seguridad en el que les podemos decir, esta es la forma en la que queremos que esta comunidad funcione. Y esto es importante. Y incluso con la policía y la ley, les vamos a decir con antelación qué es lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo. Y vamos a darles una oportunidad de que hagan lo que es correcto. No queremos arrestarlos ni que vayan a juicios, pero esto tiene que ver con su seguridad. Cualquiera de ustedes que vaya a la cárcel, por lo menos por la violencia que hay, esto es probablemente un costo y no es un beneficio. Así es que esta es una forma de reducir los casos criminales y enfocarnos en lo que realmente importa. Y podemos decir
que queremos tener una relación distinta con ustedes, queremos también que la policía y la ley les preste atención a algunos de ustedes, y también entendemos que si los aislamos, ustedes le dejan de decir a este 1%, les dicen guarden sus armas, y están tan enojados que no lo harán. Y queremos trabajar con ustedes para que guarden sus armas y ya no las estén utilizando. Queremos cambiar esto. Y lo último que yo quiero decir, antes de que podamos tener un debate aquí interesante, bueno, no sabemos cómo arreglar las comunidades, ni cómo podemos arreglar el sistema judicial. Ninguna de las ciudades que ha hecho este programa lo ha hecho con una reforma sistemática. No reinventamos la policía, ni los ministerios, ni las cortes. No podemos hacer estos grandes cambios, pero las ciudades que han hecho este trabajo lo han hecho con un esfuerzo muy especial. Tienen a los mejores policías, tienen a los mejores fiscales, tienen a los mejores líderes de la comunidad, a los mejores proveedores de servicios. Lo que han hecho también es un esfuerzo único que se enfoca en la violencia. Y en todos estos sitios siguen trabajando con el trabajo básico de la comunidad, todo esto lo siguen haciendo. Pero si esperamos a que los sistemas estén bien para que todo esto funcione, nunca vamos a lograr que la violencia reduzca. Tienen algunas capacidades también que hacen que esto funcione, y cuando logramos que esto funcione, no solamente se reduce el número de homicidios, sino que también cambian las condiciones dentro de los barrios y dentro de la comunidad. Esto que alimenta y que lleva a estos chicos al homicidio, a involucrarse en estos grupos de violencia. Así es que es mucho trabajo el que se tiene que hacer, no es perfecto, pero de verdad vale la pena hacerlo. Y bueno, para terminar donde comencé esta plática, si esto que les acabo de explicar tiene sentido, pues va a tener sentido porque estas ideas básicas resuenan con sus propias experiencias, con las propias experiencias que tienen en sus comunidades y con su gente. Si son los grupos, por ejemplo, si ustedes tienen relaciones con las comunidades que los necesitan, si por ejemplo ahora sabemos que cuando enviamos a un criminal o a un delincuente a la prisión, pues no estamos llegando con sus grupos. Si esto tiene sentido, entonces se puede hacer esto de su propia forma. No lo van a hacer la misma forma en la que lo hizo Boston o Los Ángeles o Nueva York. Lo van a hacer de una forma que tenga sentido para ustedes. Pero lo básico que es identificar los grupos más peligrosos y también reconocer que por lo menos ellos tienen miedo y también tienen trauma, y que algunos de ellos sí son psicópatas, pero son los menos, pero también que sus amigos tienen miedo de ellos, y todos tienen miedo en la comunidad, y también ellos tienen miedo de ellos mismos. Y si podemos lograr que la policía, las leyes, las ONG y las comunidades, si podemos lograr que se enfoquen, que todos nos enfoquemos en estos grupos, va a haber una diferencia muy importante. Este es el programa, de esto se trata el programa. Y si esto es interesante para ustedes, entonces el mundo está listo para, mi mundo está listo para que logremos poder trabajar en esto, ustedes y nosotros. Gracias. Muchas gracias. Thank you, David Kennedy, for your... Ahora vamos a dar oportunidad de tener un par de preguntas por cuestiones de tiempo en la agenda y ceñirnos al horario. Solamente un par de preguntitas por ahí. Va a haber chicos apoyándonos con el micrófono y también con papeletas, por si se quedan algunas en el tintero, con mucho gusto se las vamos a dar al ponente. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna por ahí? Ah, sí.
David, ¿en qué estados lo han hecho con mayor éxito tu programa? ¿En qué estados lo han llevado a cabo que tú veas que tiene mayor éxito, que han bajado más los índices de homicidio? So right now in the U.S., this work is being done in Los Angeles, Chicago, New York, New Orleans. In New York State, there are half a dozen smaller cities doing it. It's being done in Glasgow, Scotland. Glasgow used to be the most dangerous city in Europe. It's not any longer because of this work. It's being rolled out in Gary, Indiana, in Fort Worth, Texas, in Pittsburgh, in Minneapolis. I could go on, but this has become normal in the United States. It's not special, it's not fringe, it's widely accepted in law enforcement, it's being driven by the Justice Department. This is just seen as a best practice now. Bueno, excelente programa, magnífico, pero ¿cómo se impacta el mismo con el fácil acceso a las armas en Estados Unidos? ¿Cómo lo afecta? So my own personal pathway into this work began 20 years ago because I thought that we could do something about the illegal ways in which young men get guns in the United States. And working with, in my authorities, the Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms and local police departments, that we could go after the gun markets in a way that would make a difference. It was actually that work that led to this work, because when we went to the streets and started working with the federal and local officers who were working the guns, they knew that there were these small groups of young men who were using the guns, and for a while we worked both sides. So the original version of this in Boston 20 years ago, it focused on the groups in the way that we're talking about, and it focused on the gun markets. And what we think we've learned about that, so I still really believe in working gun markets and gun trafficking and all that kind of thing. At least in the way we know how to do that now, that's not a crisis response. It won't make a difference next month or next year or the year after that. I still think it's worthwhile, but I don't know of any way to make it fast. And just to say it again, the neighborhoods that I work in, they are in crisis. They need something right away. And this will work fast. I think we should still work the gun side, just like I think we should work education and the economy and racism. But I can't figure out any way to make those things operate quickly, and this operates quickly. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, David, por la conferencia. Me parece que hay varias lecciones que tomar de ella. La principal, estoy de acuerdo con el enfoque, ¿no?, de involucrar a los individuos violentos dentro de la comunidad y hacerlos partícipes y evitar esas consecuencias negativas. Sin embargo, me parece que en México tenemos un problema aún mayor, y es que no tenemos estas comunidades a donde recibir a los individuos. O, visto de otra manera, son comunidades completas de excluidos y de resentidos quienes están empujando esta violencia. Casi te puedo decir que es un poco más del 1% que tú sugieres o que tus estadísticas sugieren. Entonces la pregunta es,
¿tienes alguna propuesta para construir estas comunidades involucrando a estos individuos, digamos, partiendo desde -5 y no desde 0? So, the facts on the ground matter. And you know your country and your neighborhoods. I don't pretend to. But let me tell you what we found everywhere we've gone. And that is that before you do this work, we always think what you've just said. We always think that the communities are deeply and permanently alienated. We think that they actually like what's going on. We think that lots of people are committed to the violence and to the chaos. That's part of our problem. Part of our problem is that we don't recognize that ordinary people don't like living like this. And nearly all of us are ordinary people. When we started this work in Chicago a couple of years ago, I talked to a middle-aged, former, very serious gang member, and I explained how this was supposed to work, and he looked at me and he said, you know, that's going to work. These guys just want to get through the day quietly, just like anybody else. And maybe it's not 5%, maybe it's 10%. It's not going to make that much difference. What we really know, and I'm going to say this is right, in the most dangerous communities, people don't like the violence. They don't like being afraid for themselves. Even gang members care about their little brothers and sisters. They care about their loved ones. And they may not be good people. They may want to continue selling drugs and do all these other things. Almost nobody likes the violence. And a lot of what we read as this deep alienation, they are angry at us. We have, in my country, we have both over-policed them and we've under-protected them. We've done both things wrong. And they do not stand up and decry the violence. The mistake we make is hearing that silence and thinking that it's complicity. It's not complicity, it's anger. And when we go to them and say, this is partly our fault, we get it. We want to work with you in a different way. We've never yet found a community that doesn't want to be part of that. Bien, una pregunta más para seguir en el orden del día y continuemos. Sí, la pregunta es, usted hacía referencia a que hacen reuniones, talleres con los jóvenes. No escuché que haya manifestado si hay algunos centros de rehabilitación para estos jóvenes. Me refirió que también se involucra a la comunidad. No escuché también si estos jóvenes están involucrados también en algunas actividades de recuperación de los mismos jóvenes. Asimismo, si hay recuperación de espacios, ¿qué programa aplican después de que se recupera este espacio? So, these guys, so in all these communities, again, in my setting, there usually are, and if there aren't, there should be. There should be programs for kids. There should be activities. There should be after school. There should be weekend stuff. There should be athletics and recreation. There should be all that sort of thing. That's mostly for the ordinary kids. And again, the way we've been able to make headway on this is recognizing that the 1%, the 5% that we're talking about, they're not the ordinary kids. And if somebody is selling drugs with a gun in his pocket on a corner as part of a group that is shooting with the group down the block, they don't need after-school activities. They need to be stopped. The people who are shooting at them need to be stopped. We need to say to them, what is your situation? What do you need? And in my setting, what they need is the police are looking for them because they've got outstanding warrants. They're afraid to walk down the street. There is somebody trying to kill them, and we're not doing anything to get in the middle of that.
They have a car, but they can't get the car registered because they've got so many tickets they can't get their license. If they got a job, which we'd like them to do, they've got child support obligations from the courts so that they can't keep any of the money they make because the court's going to take it all. They don't have identification. There's no food on the table. There's no power in their house. So we don't start with the usual menu of youth activities. We look at these guys, what their situation is, and we say two things to them. We say, you are going to stop. That's not negotiable. And if you don't stop, there are going to be consequences. And we'd like to help you, so let's look at your immediate situation and figure out what would be appropriate for you. That's different from the usual menu of community activities. And in my country, a lot of those community activities have been there. They don't reach these guys. These guys need something else. Bien, pues hemos concluido esta conferencia. Agradecemos nuevamente a David por esta conversación y compartirnos la experiencia de su país. Gracias, David.